Humanistas es un programa de televisión perteneciente al taller de radio y televisión de la Facultad de Humanidades. Te invitamos a que le des like a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir las notificaciones. ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Ramírez y bienvenidos a un nuevo programa. Recuerda que Humanistas es directamente desde el taller de radio y televisión aquí en la Facultad de Humanidades. Humanistas, no te olvides de suscribirte, darle like y dejar tu comentario porque tu opinión es muy importante para nosotros y nos hace crecer y ser un mejor programa. Recuerda que Humanistas sale todos los martes a las 9 de la mañana, así que le picas a la campanita para que sean los primeros en vernos. Ahora sí, vamos con esta invitada que sé que es lo que te interesa. Te doy un poco de tiempo para que vayas por un café, unas palomitas, si no has desayunado, comido, cenado, lo que tú quieras, porque la entrevista va a estar muy buena. Ella es originaria de Villaflores, Chiapas. Tiene una licenciatura en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, así como una maestría en Educación Superior por la UNACH y un doctorado en Docencia en el Instituto de Estudios de Posgrado de la Secretaría de Educación Pública. Lleva 30 años de labor académica y también en 1992 fue profesora de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Ha sido galardonada múltiples veces a los premios, o sea, chequen en la calidad de invitada que tenemos. Y en marzo de 2018 recibió el reconocimiento Ahora es el momento de mujer distinguida en UNACH 2018. Así que le damos la bienvenida a la doctora Carmen Guadalupe Martínez Levario. ¿Cómo está? Marín Levario. Buenas tardes. Mucho gusto. Cambié el nombre. Ya me cambiaste el nombre. Mucho gusto, muchas gracias. Bien, muchas gracias por esta invitación en este programa de Humanistas. ¿Cómo está, doctora? Bien, aquí nada más. mirando el clima, sintiendo el clima. Doctora, hay uno que otro de la familia Humanistas que quizá no la conoce y que dirá, ¿quién es la persona que está con fe? Así que, ¿quién es la doctora Carmen Guadalupe Marín Levario? Ahora ya no le cambié el nombre. Ahora ya no me lo cambiaste. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Pues nací en Villaflores, ¿no? Cuando leías esto de 1992, soy parte precisamente de este proyecto que se construye con la UNAM, la UNAM-UNACH, en donde el sistema de educación abierto, ¿no? Se acuerda facilitar la licenciatura de comunicación en Chiapas desde el modelo UNAM. Entonces entro en esa primera temporada, primera y única temporada de ese convenio, y a partir de ahí nace, al ver la demanda, a ver el interés por la carrera de comunicación, por profesionalizarse, varias personas que ya tenían el ejercicio periodístico, nace la licenciatura escolarizada en Humanidades, así que desde enero del 94, cuando surge la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNACH, desde ahí empiezo como profesora de asignatura hasta ahora. Ok. Doctora, usted es originaria de Villaflores. Así es. ¿Y cómo es que se vino a Tuxtla, doctora? Lo que pasa es que mi padre era un federal. Ajá. Entonces de Villaflores me fui de niña, ¿no? De Villaflores a San Cristóbal, Tuxtla, Chihuahua, y de Chihuahua, Ciudad de México, pero de Ciudad de México otros puntos, ¿no? San Luis Potosí, Michoacán, Quintana Roo, entonces siempre anduvimos yendo y viniendo, pero la Ciudad de México en algún momento, al entrar a la preparatoria, se convirtió en nuestro centro ya de vida, ¿no? Entonces mi padre y mi madre seguían viajando en la provincia o en los estados de este país y el resto de familia nos quedamos en la Ciudad de México para estudiar. Ok, entonces constantemente estuvo viajando, ¿no? Desde niña, atravesé este país así, cuando no había puentes, cuando cruzabas en pangas, cuando te atorabas en algunos ríos de aquí de Chiapas y echaban los animales te ayudaban, bueno, eran tiempos sin puentes, con carreteras de terracería, te estoy hablando de los años 60, ¿no? En donde salir de Villaflores a Tuxtla Gutiérrez, era una aventura de horas, ¿no? Doctora, ¿y cómo fue su infancia en todo ese proceso de viajar y viajar? La verdad, puedo decir que al tener un padre como el que tuve, que ya murió, fue una infancia, una niñez bastante divertida.
como niña que tú vives, no vives lo que tu padre y tu madre tienen que sortear en la vida. Pero fue una niñez interesante en el sentido de tener esta fortuna, toda esta dicha de poder viajar en este país, de atravesarlo, de casi desde Chiapas a Ciudad de México, y luego cierto viaje que se hacía siempre en diciembre por otros estados de la República Mexicana, con un sentido religioso, ¿no? Claro. Entonces fue, la verdad, la experiencia de ir viviendo Villaflores, San Cristóbal, Tuxtla, y luego hasta Chihuahua en secundaria, pues sí, fue así, impresionante sobresalto. Pero hay algo que siempre me llamó la atención, cuando llegamos a vivir a San Cristóbal, en ese periodo de como 68-70, 1968-70, no solamente por el frío, por lo colonial, por la neblina, el olor de humo en las calles, sino particularmente llamaba mi atención la condición de vida de los pueblos originarios, ¿no? El contar también con servicio doméstico, el observar en las calles de San Cristóbal, el desprecio hacia los pueblos originarios, el maltrato hacia las indígenas, el cómo les obligaban a bajarse de la banqueta, el cómo les arrojaban el dinero para arrebatarles sus mercancías. Todo eso para mí fue así muy fuerte la impresión, porque al viajar en este país veías a las mujeres de Oaxaca, de Yucatán, de Quintana Roo, de Michoacán, de muchos lados, a las mujeres indígenas, nunca mirando el piso, cargaban siempre sus cosas sobre la cabeza y era otra actitud, ¿no? Solo en Chiapas sentías tan fuerte este desprecio y este maltrato hacia los pueblos originarios, ¿no? Claro. Todos los grupos indígenas que yo conocí de ese tiempo de niña, porque iba también al INI, al Instituto Nacional Indigenista, era así de mucho desprecio, de mucho maltrato. Veía como en algunas casas de las niñas bien, o en casas comunes y corrientes, el servicio doméstico dormía en el suelo, comía comida X, las sobras de la comida. A veces les daban de comer, pero la comida siempre en descomposición. Todas esas cosas te van marcando y te va llamando la atención. Y una vez de niña en el INI me sorprendió muchísimo ver unas palabras de Rosario Castellanos que no la recuerdo, pero eso que de ella leí me sacudió. Y desde ahí, cada que pude, como los domingos, mi padre siempre fue amante del crucigrama. Entonces fui una niña afortunada que tenía el periódico como el Excelsior en las manos, ¿no? Entonces ver ese periódico, el suplemento de cultura, Diorama en la cultura, el leer algunas plumas como Rosario Castellanos, como otros autores que andaban por ahí, pues de alguna manera no entiendes mucho, pero vas leyendo que hay algo que hay en tu país, hay algo que pasa y hay algo que está sacudiendo, ¿no? Las estructuras. El ver lo poco que vi en mi niñez, por ejemplo, de 1968, el tener familia federal, el escuchar historias de los que llegaban a casa, pues te sorprende muchísimo ver que algo estaba pasando en la Ciudad de México, que había fuertes movimientos estudiantiles, no solo en México, sino en otras partes del mundo, sí, y que las coincidencias eran muy similares, ¿no? Sí. Abajo el autoritarismo, abajo la represión, y que viva el amor y el amor libre y un mundo de paz, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, los años 60 creo que para mí fueron una de las etapas más impactantes en mi vida, que me gustó muchísimo, porque eres niña y haces el tránsito hacia la adolescencia, ¿no? Entonces son momentos claves en tu formación. Claro, claro. Maestra, actualmente creo que lo que mencionaba con los pueblos indígenas y esa discriminación que se tenía hacia ellos, actualmente creo que aún hay. Claro. Es muy reciente la reforma constitucional, hace apenas un mes está pasando la reforma constitucional para reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho, ¿no? Claro. Es muy reciente que a nivel internacional, 2011, apenas hay una reforma, una reforma también en materia de derechos humanos en México, que al hacer valer los acuerdos internacionales, los tratados, pues hay ajustes, ¿no? Pero ha sido una larga lucha de los pueblos originarios
extraordinarios por reconocerles que son personas y que son ante todo sujetos de derecho, ¿no? Claro, Aparte todavía lo del mundo de las mujeres, sí. porque las mujeres indígenas, por esos usos y costumbres, algunos muy negativos, muy contraproducentes, pues violan los derechos de las mujeres, ¿no? Claro. Maestro, usted ha sido una persona que ha trabajado en diversas instituciones educativas en Chiapas. ¿Cuál ha sido su experiencia más enriquecedora en su trayectoria como docente y por qué? Todas. Yo la verdad, sí, claro. O sea, al igual que llegué aquí en el 92 en Humanidades, que además tuve el placer de estar con pienso que fue la primera directora de una facultad, la doctora Lilia González, porque todo eran hombres en los cargos. Entonces para mí fue muy agradable la experiencia, ha sido muy grata la experiencia en Humanidades, vivir esta transición del sistema abierto al sistema escolarizado, el ver tantas generaciones que han atravesado esta carrera, igual tanto en la escuela pública como en la escuela privada. Para mí ha sido en todas esas instituciones en Chiapas muy enriquecedora y sobre todo lo más valioso, una estrecha relación con la comunidad estudiantil, ¿no? Claro, que es importante, ¿no? Eso es lo más importante, no tanto, bueno, también tus autoridades, si no te cortan la cabeza, pero a nivel de relaciones de profesores, pues ahí sí es diferente, ¿no? Pero con la comunidad estudiantil ha sido generalmente muy, muy grata la experiencia, ¿no? Maestro, usted nos comentaba que usted ingresó a la Facultad de Humanidades en 1992. 92. ¿Usted ha visto entonces un proceso grande de la Facultad de Humanidades? ¿Cómo ha visto ese proceso? ¿Cómo lo ve? ¿Avanzado? ¿Qué tanto avanzado? Pues ha avanzado bastante. La carrera tuvo momentos interesantísimos, de 3 turnos incluso, ¿no? De que había una fuerte demanda, ¿no? Un gran interés por la licenciatura, y en esta transición de ciencias de la comunicación a comunicación, ahí puedo decir que un poco me perdí, ¿no? Un poco me perdí porque en ese momento de transición no estaba exactamente aquí. Entonces, en toda esta reforma curricular que se dio, de alguna manera me preocupó bastante, la verdad que sí, porque se perdieron ciertas asignaturas o materias que para mí eran claves, ¿no? No porque fueran materias que yo facilitaba, sino porque la formación es muy importante, que en la formación los teóricos no solo los teóricos de la comunicación, sino los teóricos que hicieron posible todo esto, que son muchos filósofos, se perdieron ese tipo de asignaturas, ¿no? Como teoría social o formación social y económica de México, ¿no? Entonces hay materias que se dejaron de lado, claro, en este reajuste curricular, y que yo sí las extraño, ¿no? Y allá afuera, cuando encuentro otras generaciones, me dicen, qué lástima que se eliminaron esas materias, porque en mi vida profesional, teoría social, me ha servido muchísimo, dicen varios, ¿no? Y más los que se metieron a la política o que fueron asesores de diputados, de senadores o qué sé yo, de políticos, el haber tenido esas lecturas que en esos tiempos la UNAM nos vendía los libros, nos los mandaba en sus enormes cajas con precios de estudiante UNAM, 100 pesos tenías unos enormes libros de teoría social o de formación cívica y ética social, formación social y económica de México y la otra del mundo. Entonces todo este sistema de lecturas eran del sistema universitario abierto de la UNAM. Entonces tú no tenías pretexto, tenías tu libro y todos tus ejercicios, todo organizado, planeado de una manera que no tenías que estar sacando copias. Por 100 pesos tenías un montón de información, ¿no? De alguna manera tu libro de texto, que para mí eso era fundamental, ¿no? La lectura. Las primeras generaciones que recuerdan, y todavía al principio de este siglo XXI, fue muy importante el hacerles leer y las discusiones que se armaban en el aula, ¿no? Claro. Y claro, las generaciones fueron cambiando. Hay generaciones que dicen, ay, nosotros te recordamos, por ejemplo, te recordamos tanto porque como casi todos trabajábamos, casi nadie leía. Y cuando ya entendiste que no leíamos y dijiste, bueno, está bien, ¿no leen? Ok, vamos a leer en el aula. Y vamos a leer en el aula, y nos fuiste seleccionando las páginas y nos facilitaste la lectura, y varios de nosotros estamos en eso, ¿no?
Sí, claro. O sea, el trabajo que hemos logrado tener allá afuera, ese trabajo mucho tiene que ver con ese tipo de materias teóricas que en su momento parecían interminables, pero que al final de cuentas sirvieron bastante. Claro. Te abrieron la puerta, ¿no?, a otros espacios de la vida, a otras áreas de trabajo, en donde no se vieron, no se pensaban, ¿no?, ahí, Sí, ¿no? sí. También, por ejemplo, estos grupos que se interesaban muchísimo en el deporte, que aparte de que hacían deporte, promovían el encuentro, ¿no?, entre expertos, ¿no? Entonces, haber sido parte de ese primer encuentro, por ejemplo, de cronistas deportivos, ayudar a estudiantes, de alguna manera, a financiar el evento, ¿no? Fue muy grato, porque ver a grandes cronistas del deporte en Chiapas, en Tuxtla, y ver el interés que esto generó, ¿no? Es muy valioso todo eso que se va haciendo, ¿no? Claro, doctora. Doctora, y desde su perspectiva, ¿cree que aún existen retos en la educación de Chiapas? Uy, ¿cómo que no? ¿Cómo que aún existen retos? Los retos existen en toda la educación, en todos los niveles en México, ¿no? Porque no debemos de olvidar que el sistema educativo nacional prácticamente nace como una forma de control del partido de Estado de aquellos tiempos, ¿no? Que venimos de un proceso muy fuerte, de una partidocracia que desde 1929 organizó a la sociedad en cuadros, y al organizarla en cuadros formó grandes organizaciones sindicales y corporativas. Claro. Entonces la educación pública, prácticamente en México estuvo más hacia ciertos intereses políticos que hacia intereses científicos o del desarrollo de la nación, ¿no? Es ahora, es reciente que vemos que hay un esfuerzo por reorientar la educación. Aparte que con el neoliberalismo, con Salinas de Gortari hasta 2018, la educación pública sufrió fuertes reveses, ¿no? Sí. Fuertes reformas, fuertes golpes, que no solamente golpeaban a la clase trabajadora, sino golpeaban los contenidos, ¿no? Entonces, en realidad, sí hemos tenido una educación con libros de texto, pero al menos yo, por ejemplo, que mi niñez corrió en escuela privada, los libros de texto no eran libros que consultaras en el aula, ni mucho menos en tu casa, ¿no? Entonces los libros de texto sí se tenían ahí guardados por si llegaba algún oficial, alguien de la secretaría a revisar si los libros de texto de la escuela pública se leían. Pero en realidad, en la escuela donde yo crecí, en la escuela privada, aquí en Chiapas, los libros de texto, ahí los podías dejar en tu pupitre, por así llegaban las autoridades. Entonces tú lo que leías eran los libros de la escuela, sí, de los que te hacían comprar. Y en mi caso, pues eran libros de educación religiosa. Okay. Entonces, el sistema educativo en México prácticamente ha estado de alguna manera olvidado y bajo el control del partido dominante, ¿no? Del partido en el poder. Claro. Entonces, prácticamente la educación ha vivido pues unos serios reveses, ¿no? Por eso no me extraña, por ejemplo, todo este neoliberalismo desde Salinas de Gortari acá, que nos llevó desde el 88 hasta el 2018, que nos llevó a estas pruebas internacionales en donde salíamos muy mal. Pues ¿cómo no vamos a salir muy mal si la educación de manera forzada pretenden que responda a lineamientos internacionales, pero el sistema no está para eso, ¿no? Sí. Y obviamente aparece reprobado por todos lados, ¿no? Sí. Entonces los estándares de control internacionales, a raíz de que entramos a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a la OCDE, pues prácticamente viene un golpe muy fuerte y dicen, México está reprobado, ¿no? En México eso sí, pero no está reprobado tanto, no solamente es responsabilidad del docente, de la docente, sino era toda una política pública que de origen, ¿no?, estaba abandonando. Claro. O sea, la educación, ciertos sectores de la población que quedaron organizados en cuadros, en sindicatos, en organizaciones sociales, pues fueron parte del control de ese partido, ¿no? Sí. De la partidocracia. Claro. Aparte creo que mencionaba que, bueno, gran parte de esto tiene que ver mucho que la gente no lee. Bueno,
Siento Y que se ha perdido mucho la costumbre de leer. Ya la mayoría de gente no lee, ni mucho menos los alumnos. Va y le deja una teoría a un alumno y le dice, léela. bueno, Es muy complicado que lo lean, la verdad. yo considero que la cuestión de la lectura desde mi generación era algo, estaba ahí, ¿no? No todo el mundo leía. Claro. En mi generación, por ejemplo, cuando estoy estudiando en la UNAM, fui de las pocas niñas privilegiadas que le compraban los libros, porque mis libros eran españoles o eran de otro lado, porque son libros de sociología. Entonces eran libros caros y la mayoría de mis compañeros no tenían para comprar esos libros. Les sacábamos copias, ¿no? Entonces yo les decía, por única vez les presto mi libro, yo misma sacaba un juego de copias y decía, ¿alguien quiere copias? Y sacábamos el libro completo en copias, ¿no? Porque no tenían para comprar. Y en las bibliotecas escaseaban los libros, ¿no? Okay. Y aparte, el hábito de la lectura te lo fomentaba la casa, ¿no? Sí, claro. Yo tuve una mamá que todos los días tenías que leer en voz alta, todos los días. Y era algo que algunas familias lo llevaban a cabo, pero otras les daba igual, porque aparte, pues nuestras madres, nuestros padres no tenían cierta escolaridad. Entonces todo esto quedaba así como tu deseo, lo que tú quisieras hacer, ¿no? Pero hoy en el siglo XXI, hoy sí vemos un problema muy serio con la lectura, pero de alguna manera tiene que ver precisamente cómo la familia perdió el interés de la lectura y lo solucionó con la televisión. Sí. Como la televisión, y esto es a partir de 1970, cuando fue el famoso Mundial de Fútbol con Pelé y toda esa inolvidable selección brasileña, te das cuenta de que el televisor llegó a la casa. Recuerdo cuando fue el Mundial, yo fui una niña privilegiada que en Tuzla tuvimos una televisión y llegaban todos los niños y niñas a mirar el fútbol. O los sábados que mirábamos un programa de Chocolate Expreso o de Chocolate Azteca, algo así, que era Cachirulo, ¿no? Que hacía un teatro maravilloso pero era escasa pues en Chiapas la televisión mexicana, ¿no? Tú la disfrutabas en la Ciudad de México, sí, pero no aquí en Chiapas, ¿no? Entonces prácticamente la llegada de la televisión sí transformó muchísimo a las familias, se convirtió en la nana electrónica en la generación de los 80, en la generación millennials, ¿no? Y de ahí, en centennials, pues ya centennials ya entró al mundo de las computadoras, al mundo de otras pantallas, y entonces, pues sí hay un viraje, ¿no? Sí, hay un viraje en donde se abandona la lectura y se ve como algo aburrido. Pero ¿qué es lo que sucede hoy? Bueno, al menos yo intento poner la lectura y seleccionar. A ver, de este artículo leemos estas páginas, preciso las páginas. Okay. Porque si les piensas que van a leer 12 páginas, 25 páginas, no lo van a hacer. Claro. Pero si seleccionas las páginas, sí lo hacen. Uh-huh. Y eso al menos también tú como docente tienes que entender los nuevos tiempos, ¿no? Claro, claro. Maestra, ya fuera del ámbito académico, ¿qué actividades disfruta hacer? Ya la queremos conocer un poquito más. ¿Le gusta cocinar? ¿Le gusta ver películas? ¿Le gusta bailar? Cuando vivía en Tuzla la vida era más divertida, ¿no? Sí, porque me levantaba a correr, andaba mucho en bicicleta, bailar, eso era una de mis partes favoritas. Sigo disfrutando muchísimo el cocinar, me gusta mucho hacer pan, me gusta cocinar, por supuesto que sí, pero no sé mucho de cocinar cosas así, comida mexicana, ahí sí, con mucho respeto, ahí son palabras mayores, sino más cuestiones así de verduras y cosas por el estilo, ¿no? Me gusta hacer pan, me gusta hacer pan y probar, por ejemplo, la mezcla de harinas, ¿no? Me encanta ver qué pasa con el trigo y esta y la otra y probar y hacer. Claro que sí, me gusta mucho. Usted mencionaba que le gusta andar en bicicleta. Uh-huh. Por ahí nos comentaron que usted venía en bicicleta. Uy, sí. Cuando volví a Tuzla en el 92,
vivía en La Salle. Entonces me movía de La Salle a Humanidades y de Humanidades a la Universidad de la Fray Bartolomé, aquí en Cañahueca, ¿no? Sí, sí, sí. Ya después, en el 94, me vine aquí a la Herradura, aquí al ladito. Entonces ahí empiezo a trabajar en el TEC de Monterrey y en la UNACH. Entonces entraba a las 7, ¿no? 7 de la mañana en el TEC, sí, y de ahí venía corriendo para acá, ¿no? A la UNACH, ¿no? Como a las 2 de la tarde, entraba en otro horario a las 2. En algunos momentos estuve en el turno matutino, de aquí salía corriendo al TEC, algo así, pero era mi circuito, ¿no? TEC de Monterrey y UNACH. Pero en ese tiempo la forma para entrar en bicicleta a la UNACH, pues era por la colina, o sea que todavía venías bajándote del TEC de Monterrey, toda la carretera, y tenías que entrar por la biblioteca universitaria y subir la colina en la bicicleta. Sí. Los domingos era para mí fabuloso, tempranitito, que no hubiera mucho tráfico, me encantaba tomar la bicicleta desde la Herradura hasta el puente ¿no? El puente aquí donde está, ¿no? el de Chiapa de Corzo. De ahí llegaba, nada más llegaba, saludaba al río y me volvía otra vez para arriba, que era pedalearle duro, y otra vez toda la avenida central, ¿no? Claro, fue un poco complicado en algunos momentos, nunca faltó el abusivo, que te diera un golpe, ¿no? Una nalgada, pero bueno, aún así no me quitaron las ganas nunca de pedalear, ¿no? Claro. En San Cristóbal es distinto, ahí ha sido todo muy diferente y ahí sí tengo miedo de que incluso me atropellen o me echen el coche, ¿no? Ahí sí es otra cosa. Pero aquí en Tuxtla Gutiérrez éramos en ese tiempo que circulábamos, era la única mujer así con chorcito o minifalda pedaleando en un montón de hombres, ¿no? En algunas veces que se me llegó a ponchar la llanta, nunca faltó. Todo el mundo se paraba, te ayudaba, llevaban parches, todo. Llevaban todo para ayudarte y todos seguíamos pedaleando, ¿no? Todos trabajadores, ¿no? No era la única que iba a su trabajo universitario era yo, las demás eran albañiles, obreros o cosas así, pero siempre muy solidarios todos y todos caminando todos juntos, ¿no? No teníamos lo que hoy tienes, una ciclovía ni nada, pero pues marcábamos todo el pelotón de ciclistas tempranitito, nuestro carril, ¿no? Ok. Doctora, ya casi vamos a llegar al final del programa, pero antes de irnos, ¿hay algo que, si usted regresara hacia atrás de su carrera, hay algo que haría de manera diferente? Si yo regresara, sí, me gustaría los idiomas, ¿no? Una de las cuestiones que abandoné en la vida fue el aprendizaje de las lenguas, ¿no? Me parece que el aprendizaje de las lenguas te abre otro planeta, ¿no? Te da otra posibilidad. Mismo estoy en San Cristóbal y me da mucha pena que a estas alturas no logro formalizar el aprendizaje del tzotzil, por ejemplo, ¿no? Que las clases son esporádicas, que no lo practicas, ¿no? Que por no organizarte tu agenda. Por ejemplo, le digo a una joven de Sinacantán que tiene una panadería que me mata y le digo, oye, ¿puedo venir aquí? No me vas a pagar nada, solo quiero aprender tzotzil, quiero escucharlo, puedo barrer, puedo limpiar las charolas. Se ríen, ¿no? O sea, estás tan loca, ¿no? Entonces, la otra señora, otra artesana, me dice, cuando quieras, ven, ándale. Pero vas a aprender, ¿no? Entonces, pero en domingo no trabajan, ¿no? Entonces es diferente, y en sábado no puedo, tengo clases, ¿no? Pero una de las cuestiones que sí, si yo volviera otra vez, sería no soltar los idiomas, ¿no? Por eso a mi hijo sí, se lo indiqué, se lo marqué, de que eso era fundamental, ¿no? El aprendizaje de la lengua que quisiera, ¿no? O de las lenguas que quisiera, ¿no? Okay. Pero me parece que ese es uno de los grandes pendientes, porque te cierra la puerta a otras posibilidades y sobre todo te pierdes la oportunidad, ¿no? De estar en otros lugares por el problema de no manejar otra lengua, ¿no? Claro. Doctora, ya casi vamos a llegar al final del programa, pero antes, ¿qué opina de Humanistas, en donde buscamos profundizar la vida de nuestros entrevistados? A mí me llamó la atención hace rato que dije, mira nada más, y saber que ustedes son voluntarias, que voluntarios también, me da mucho gusto ver el esfuerzo que hace el profesor Genaro precisamente por impulsar, porque me parece que es fundamental. No puedes esperar a que llegue el servicio social en séptimo, tampoco puedes esperar a tener la materia, y me parece que estos ejercicios que él impulsa y que ustedes de manera voluntaria vienen aquí a llevar a cabo, me parece que es una gran labor.
labor que está haciendo el maestro Genaro y sobre todo que ustedes tengan este interés, ¿no? Que nadie les paga, nadie les da nada, solamente ustedes tienen el irse ejercitando en esto que es fundamental, ¿no? Sí. Aprender a estar frente a la cámara, aprender a moverse, aprender a investigar también para hacer la pregunta correcta, y me parece que es un buen espacio el que ustedes como estudiantes tengan este interés, ¿no? Sí. De ir viendo la práctica con la teoría y que se vayan soltando y que el maestro Genaro les dé esta posibilidad, esta apertura de que ustedes desarrollen esa otra habilidad, ese otro potencial. Me parece que es fundamental, ¿no? Sí, claro. Y les felicito. Muchas gracias, doctora. Buen esfuerzo. Y ahora sí, ya la última pregunta. ¿Para usted qué significa formar parte de la UNACH? Y más ahorita que está a días ya de cumplir 50 años. Mira, para mí una de las más gratas experiencias en mi vida ha sido esta. Trabajar en la UNACH, trabajar en la Facultad de Humanidades, ser fundadora de la carrera, me parece que es algo de lo más grato, que en momentos hubo tensión, en momentos viví mucha grilla, pero siempre se logró todo pacificar, siempre se aclararon las intrigas, y me parece que ha sido una de las más gratas experiencias en mi vida, el pertenecer a la UNACH, ser una profesora de asignatura de 20 horas, y ser además, cuando mi primer semestre fui la número 1, la mejor profesora evaluada en ese momento en la Facultad de Humanidades. Y para mí fue uno de los más grandes orgullos. También el haber sido, por primera vez, se hizo una votación para elegir quién coordinaba la carrera, y hubo un sacudimiento y se llevó a cabo en la urna. Y el de haber sido elegida en la urna de una manera arrasadora por estudiantes y profesores fue para mí impactante. Y que además allá arriba en Rectoría la Junta de Gobierno reconociera eso, fue impresionante experiencia, que agradezco muchísimo, muchísimo, y que además me llevo las etiquetas, ¿no? Desde es una perra hasta tiene el corazón de hielo, pero aprendes, ¿no? O sea, ha pasado de todo, pero en general te reconocen. Hay quien, por ejemplo, hay un joven que no lo olvido, que en el primer semestre me mentó la madre porque reprobó conmigo, pero cuando vi su historial, de 5 o 6 materias reprobó 4, entonces dije, ay, ya, no es un problema conmigo. Reprobó con todos y reprobó con los pioneros de la carrera, ¿no? Pero después, al cabo de un rato, en una fiesta, años después, llegó y me pidió perdón, y le pidió, y lo hizo hasta frente a lo que fue su grupo. Y es muy buen fotógrafo, ¿no? Me encanta cómo ese momento en donde se disculpa, y para mí fue así de lo más inolvidable. Y nos seguimos viendo y con mucho gusto, pero sí fue algo de que las mentadas me resbalan, ¿no? Pero fue muy grato ese momento de la disculpa, de reconocer que el error era de él y no mío, ¿no? Pero de ahí ha sido de lo más honorable esta experiencia en la UNACH, y sobre todo festejo muchísimo sus 50 años. Muy bien merecidos, de verdad. Y que la carrera de comunicación esté todavía de pie, y que esté con jóvenes como ustedes que tienen este interés de desarrollar sus habilidades. Mucho gusto. Felicidades. Muchas gracias a usted, doctora, por haber estado acá. Sé que la familia Humanistas la conoció mucho más y que ya sabe mucho más de usted, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Familia Humanistas, tristemente llegamos al final del programa, pero no te olvides suscribirte, dejar like y dejar tu comentario, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Tampoco te olvides que Humanistas sale todos los martes a las 9 de la mañana, así que le picas a la campanita para que sean los primeros en vernos. Igual recuerda que yo solita no hago el programa, así que le agradezco al productor Genaro Torres y también a las personas de producción, Karin Daniela, Doña Mari, Carlos Ibrahim, Alfaro Pérez Juan Manuel, Cristian Antonio y Luis Enrique Cipriano, que son las personas que ayudan a que Humanistas salga tan bien y que tú lo puedas ver. Así que yo soy Fernando Ramírez y nos vemos en la próxima. Bye.